todo. Mía, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Viviana. Un placer que estés aquí en Más Info. Bueno, claro, la pregunta parece simple, pero no es tan sencilla, ¿no? ¿Cómo lograr alcanzar nuestro potencial emocional? Mirá qué pregunta. Es una pregunta que no se va a resolver en un día, ni en una entrevista, ni en una hora. El potencial se va descubriendo. Creo que de hecho el trabajo de la encarnación de todo nuestro proceso es eso, es ir descubriendo nuestro potencial. En algún momento tú descubriste tu potencial para comunicarte, ¿cierto? Sí. Y yendo por ese potencial, porque lo creíste, lo sentiste, fuiste descubriendo muchas otras cosas. Total, es verdad. Y mañana y pasado vas a descubrir otras cosas. O sea, no es como ese es el potencial, ya lo alcancé, ya tengo todo resuelto. Es un proceso de desarrollo. Pero creo que es muy importante en los tiempos que corren despertar la intención por el propósito. Justo cuando empezaste a entrevistarme y estabas dando esta pequeña introducción, muchas gracias. Por favor. Pusieron un video de una charla que di en México y la charla se llama Pasando de 3D a 5D, que en español lo voy a explicar porque puede sonar muy abstracto. Es cómo estamos en 3D, que es esta dimensión, y tú y yo nos estamos viendo aquí, estamos en La Nación, es viernes 14 de febrero, tiempo y espacio entran también un poco en esto, pero 5D ya es más allá de lo que estamos viendo acá, como la Matrix, ¿no? Y ahí, ese es el desafío. Siempre ha estado, pero hay momentos, por ejemplo, si tú me estás mirando a mí y estamos conectando más allá de lo que es la entrevista, nos olvidamos de que todo esto está alrededor, podemos tocar fibras 5D. El libro Un Curso en Milagros dice que el milagro, o sea, el famoso milagro, no es algo que de repente te pasa, es un shift de conciencia. Si yo o cualquier persona puede decirte algo que cambie tu perspectiva, ya allí hay una apertura. Sí. Y dejas de ver la realidad 3D de esa manera. Conectar 3D con 5D es eso, es el propósito. Ahora, esta apertura de la cual vos haces mención, que yo coincido plenamente con lo que estás diciendo, pero digo, ¿todos estamos receptivos a que esa apertura se genere? Es que eso es lo que a eso iba a llegar. En los últimos 2 años se ha dado una apertura muy grande a eso, a dejar de ver en 3D y pasar a 5D. ¿Cómo hacemos eso? Dejar de ver solamente lo que está pasando y preguntarnos cuál es el salto de conciencia en lo que está pasando, cuál es la oportunidad en lo que está pasando. Porque muchos estamos, obviamente, tú viniste a trabajar, yo vine a trabajar, estamos haciendo cosas muy en 3D. Vivimos todo el tiempo en 3D, atendiendo lo que está pendiente. Pero cuando algo pasa, por ejemplo, algo que te emociona mucho o algo que quizá te causa un poco de dolor, es como una invitación a decir, ok, no pierdas de vista cuál es la lección espiritual detrás de esto. Claro. Y ahí es cuando tú solita dices, ok, ¿cómo paso de 3D a 5D? Te lo voy a explicar con un ejemplo muy básico. A ver. Muchas personas piensan todavía que cuando uno habla del propósito, estamos hablando de la profesión. Por ejemplo, yo hice un curso que era Encuentra tu propósito. Y las personas empezaban preguntando, ok, quiero saber a qué vine, quiero saber para qué soy bueno. Debo ser periodista, debo ser esto. Y la primera clase fue acerca de eso, de explicar que el propósito no tiene que ver con la profesión. Es muy bonito cuando tú logras enlazar tu profesión a tu propósito. Por ejemplo, tu propósito quizá no es ser periodista, sino comunicar. Periodista es en 3D, pero comunicar es en 5D. Lo que sea. Lo que la comunicación en sí. Tu función en esta encarnación era dar a conocer cierta información o noticias que pueden crear un salto de conciencia en otros. ¿Y vos cómo te diste cuenta cuál era tu función? Que tenés una función tremenda. Mía recorre el mundo, tiene millones de seguidores en redes sociales. ¿Cómo te diste cuenta de ese potencial que vos tenés? Pero es que esa es la cosa, no se trató de que, lo caché. Claro. Obviamente, hay herramientas, por ejemplo, en la carta astral están los nodos del karma que hablan de eso, hablan de cuál es el potencial en cuanto a misión. No es una información que es sexy, no era sexy para muchos, porque muchos quieren una predicción para allá y saber qué pasa, ¿me entiendes? Cuando uno investiga sobre sus nodos del karma, que son los eclipses natales o prenatales, que tiene que ver con esto de un propósito más grande, usualmente ese propósito termina siempre en evolución y servicio. Y no todo el mundo está para eso, cada vez son más. En mi caso, yo no estaba buscando el propósito, para mí, mi misterio más grande soy yo y muchas personas piensan que yo tengo todo resuelto o que entiendo cómo funciona todo. Tratar de entender muchas cosas que han pasado en mi vida y ahora que estoy en contacto con otras personas, tratar de entender lo que sucede, me ha llevado a ese tipo de preguntas. Y no ha sido un clic, y yo lo digo mucho en mis clases, que soy abogada, yo estudié para ser abogada, pero no estoy ejerciendo ahorita. Claro. Que soy astróloga, pero después me certifiqué de coach, entonces, ¿qué es? Prefiero no definirlo, decir, este es mi propósito.
Ahorita en el 2020 considero que mi propósito es, como tú, comunicar. Pero honestamente no sé si mañana va a ser otra cosa, porque en el momento que uno dice, lo tengo resuelto, ya sé lo que es como cuando tú piensas que algo es tuyo. Cuando tú dices que la rosa es tuya y la arrancas del jardín, la mataste. Cuando nos definimos, nos limitamos. No sé lo que es y honestamente no quiero saber. Voy investigando. Mira, en estos días hice una clase de yoga y al inicio de la clase de yoga la profesora me dice, respira profundo, hazlo conmigo, así. Sí. Hazlo conmigo, un segundo. Y bota con fuerza. Sí. Bota con fuerza. Lo que está aquí no es lo que fue. Y no tiene sentido que nos preguntemos qué va a ser mañana porque no sabemos. Imposible. Pero vamos a descubrir, o sea, eso es lo que yo quiero. La intención de que una persona diga, me interesa lo que dice ella, me voy a preguntar cuál puede ser. Con eso yo tengo suficiente para entrar. Y para que la persona, sea conmigo o sea con quien sea, diga, me provoca preguntarme más allá de lo que está pasando ahora. ¿Y cómo empezamos para tener noción de esto que vos hablas todo el tiempo y mucho, que tiene que ver con, más que nada, energías, ¿no? O energías disponibles. ¿Cómo nos metemos de a poquito en ese mundo? ¿Qué significa energías disponibles que vos hablas tanto? Cuando yo hablo de energía disponible, utilicé esa frase para distinguir mucho lo que era un horóscopo. Por ejemplo, tú me dices, ¿cuál es el horóscopo para San Valentín? Y yo puedo tomar la información que yo tengo, meterla en un paquete de 14 de febrero y ofrecértela. Sí, o qué me depara el horóscopo para mi signo, que es Aries. Digo. 100%. Ese es otro punto muy bueno, 100%. Pero cuando hablo de energías disponibles, hablo de, ok, eso es lo que está pasando, pero está disponible. No necesariamente te decreta. Yo no creo que te decreta. Y tú dices, por ejemplo, ¿qué signo eres tú? Aries. Aries, con una chaqueta roja. Pero, por ejemplo, si tú lees una descripción de Aries... Pero el rojo es... Sí, hay cosas que te van a gustar de esa descripción. Y otras que no. Otras que no, pero honestamente yo considero que hay un problema en la sobreidentificación. Por mucho tiempo la astrología se ha manejado con yo soy Sagitario y soy de esta forma. Sí. Y Sáltata, soy de esta forma. Hacia lo que trabajo es más aún, esto es energía disponible. Como sé que está disponible, tengo opciones para jugar. Por ejemplo, hoy la luna está en Escorpio. Y cuando empezó el día, se opuso a Urano, que en español es sorpresa. Algo te va a sorprender el día de hoy y los planes van a cambiar. Si yo tengo esa información, porque es la energía disponible, yo en vez de molestarme si sale algo sorpresivo, desde el principio del día estoy con... Yo lo sabía. No, pero no se trata de yo lo sabía, se trata de, mente abierta. Abierta a lo que pueda pasar. A lo que permeable. Puede pasar, sí. Permeable. Abierta, y en el sentido de que cuando uno busca el significado 3D, 5D, perdón, y no 3D, es cualquier sorpresa que venga, me va a mostrar algo. No molestarme ante la sorpresa, ¿me entiendes? Es eso, es entender lo que está pasando, no para decretarte o predisponerte, sino, lo sé, tengo que trabajar en esto de respirar y atravesar, porque podría pasar. Tu disposición cambia completamente. Cuando tenemos ganas, bueno, hoy justo que es San Valentín, el Día de los Enamorados, digo, cuando tenemos ganas de estar abiertos, receptivos a recibir la energía de un otro, sea quien sea, ¿en qué nos tenemos que basar? ¿Qué nos tiene que generar esa energía, ese encuentro de almas? No te puede generar nada hasta que entiendas el encuentro contigo. He ahí el detalle. Primero lo encuentro conmigo. Aquí estamos las dos sentadas y lo que sé que está generando esta conexión tiene mucho que ver con cómo yo te hago sentir y tú me haces sentir. Yo te puedo hacer sentir tan cómoda como tú me veas cómoda contigo, pero no es un proceso consciente. O sea, si yo estoy toda incómoda, tú lo vas a sentir. No vas a decir, estoy incómoda, sino empiezas como a cambiar tu dinámica. Por eso, la conexión principal es con uno, tiene todo el sentido. Y lo único que me puede generar mi conexión contigo depende de lo mío. Si yo tengo miedo, yo le tengo miedo, por ejemplo, a los perros grandes. Es una cosa que tengo desde chiquita, me atacó un perro cuando era muy pequeña. Mi disposición ante los perros grandes es... Claro, obviamente. Entonces, pero el perro lo siente. Los animales pueden leer un poco nuestro sistema nervioso y cómo nos sentimos. Entonces pasa exactamente igual. Mi visión de los perros grandes, yo me digo, son buenos, son buenos, son buenos, son buenos, pero apenas lo veo, me trabo. Entonces es exactamente igual. Tú me dices, ¿qué me tiene que generar? Una persona que me genere a mí atracción, furor, molestia, tiene que ver con mis programas internos. Porque, por ejemplo, yo puedo ver a un chico aquí que me parece súper hot y digo, me genera fuego. Claro. Me genera fuego. Pero a lo mejor tiene que ver con que es un prototipo, se parece al tipo de chicos malos que me han gustado siempre. Ahí es donde entra entender la conexión. ¿Qué me pasa a mí? Exactamente. El amor es una energía y también es una acción.
Entonces, tener la disposición a conectar con el todo viene de un lugar no muy correcto, si es como yo me quiero abrir a todos, porque puede venir de un lugar de no seguridad, de no límites propios, y después tengo una mala experiencia que me hace decir, claro, no me abra nadie, yo sabía por qué me abrí, pero cuando viene de un buen lugar, la mínima intención de conectar va a generar un cambio. Se va a sentir diferente. Qué interesante. Pero todo el tiempo nuestros viejos programas están presentes y no es nada malo. La única función de de la manera como funciona nuestro cerebro y el lóbulo prefrontal, que está todo el tiempo midiendo, va buscando mucha información en base a todo lo que fue en el pasado. Yo veo tu chaqueta roja y me recuerdo otra chaqueta que yo vi antes, o me recuerdo la entrevista que tuve antes, porque ¿cuál es la función de nuestro cerebro? Y de la parte consciente del cerebro, no me estoy refiriendo a conciencia, sino de la mente consciente, estás aquí, tú sabes cómo funciona esto, no tengas miedo. Esa es su única función. En cuanto a crecimiento y evolución, crecimiento emocional y evolución, ahí la mente se interpone. Es como, todo tiene que ver con antecedentes, cómo nos abrimos a lo nuevo. Y también con lo que traemos nosotros, Todo. nuestros padres. En los signos, ¿cuán importantes son los ascendentes? El ascendente es muy lindo y es súper importante. Perdón, todo esto que estamos hablando, quiero creer que está en tu último libro, ADN Cósmico. Todo No lo sé que dónde hablamos lo muestro. en la Ahí primera parte está en ADN está Cósmico. todo en ADN Cósmico, es el último libro de Mi Astral. Sí. Pero digo esto, ¿cuánto influyen nuestros ascendentes? El ascendente es sumamente importante porque es como el lente o el filtro que le ponemos a las fotos. ¿Sabes? En Instagram. Sí, Que cada claro. quien, hay gente que uno entra en su Instagram y todas sus fotos es como con un tono blanco. Valencia. Sí, exacto, que te Sí, ponen sí, como un sí. filtro. Voy a explicar la diferencia utilizando el sol, porque el sol A tiene ver. mucho que ver con lo que lo que proyectamos de manera más rápida e inmediata. Por ejemplo, tú eres Aries Sí. y ahí estás con una chaqueta roja y tienes una energía que es así. Pero yo como- no la elegí, mía, me No. la dieron en vestuario. Pero igual, No te sé. va súper bien y eres una persona que se presenta Sí. muy bien. Y seguramente a lo largo de tu vida todo lo que es presentarte o iniciar o tener esta energía de fuego, te vamos a darle, está. Sí. Nadie tiene que enseñarte cómo ser Aries. Como a mí nadie tiene que enseñarme cómo ser Sagitario. El sol rige un poco el físico, rige mucho, por ejemplo, eso sí es cierto que si soy Sagitario acumulo más grasa en las caderas que en otras partes. Tú eres Aries, eres de cabeza caliente, has vivido ser impulsiva, pero Me ha traído muchos problemas. de eso has aprendido un montón. Sí, Ah, claro. A pero esta la- edad ya sí. Exacto. Pero cuando uno es más joven. Pero has aprendido. Cuesta. Pero el ascendente tiene más que ver con, por ejemplo, cómo ves tú la vida, que te llama mucho la atención. Ah. ¿Entiendes? Una persona, si yo tuviera ascendente Aries, que es tu sol, para que conozcas las diferencias, Sí. a mí de repente me diera como me atrae eso de la impulsividad. Me quiero atrever. Claro. Quisiera ser iniciadora, quisiera ser la primera. O sea, es como que es un proceso de aprendizaje. Y al final uno termina pareciéndose más al ascendente que al sol porque es lo que estamos buscando. ¿Cómo sé cuál es mi ascendente? Por la hora de nacimiento. Ah, ok. Sí, sé cuál es la hora de nacimiento. Entonces, con mi hora de nacimiento, ahí yo puedo saber qué ascendente Exactamente, porque la parte de que al momento de tu nacimiento, cuando respiraste por primera vez, queremos ver que estaba alzándose por el este en ese momento. Entonces tiene que ver con esa constelación. Y cuando uno lee de su sol, se siente muy rico identificado y dice, claro, yo soy así. Yo soy así, es mucho de ego. No lo digo en mala onda. O sea, hay muchas corrientes de pensamiento que toman al ego como algo muy negativo. Para mí el ego es como una idea de quién uno es. A veces puede ser un poco darks, pero es una idea de quién uno es. Pero cuando uno lee del ascendente, dice, pero todo esto me interesa. Y Claro. todo esto me ha estado llamando y me siento así. Cuando estoy a solas, me siento muy así. Cuando uno lee el signo lunar, dice, claro, así reacciono yo. Y así me gusta cuidarme. Y ahí vas entendiendo un poquito más. Vas entendiendo todo. Cuando lees tus nodos, tus eclipses, que es lo que está en ADN cósmico, ya no se trata de decir, así soy yo. Es más como un, claro. Ahora Cuando entiendo yo todo. toco estos temas, siento que unas cosas se abren. Cuando repito este patrón, me siento estancada. Es otra cosa, no es para decir, yo soy así. No es para el Es ego. para entender. Sí, es más como una cosa dentro que uno dice, Claro. ¡ah! Hay gente que me ha escrito después de leer el libro que dice, nunca nada en mi carta me había explicado por qué esto, pero ya entiendo. Vos nombraste recién la carta astral. Dime. Sí, ¿la carta? La carta astral. ¿Podemos empezar a meternos de lleno en el mundo de la astrología con una carta astral o no necesariamente? Digo, para conocerme más o mejor. ¿Es una buena manera? ¿Es una buena opción? Creo que es el primer La encuentro. opción. Es el primer encuentro. La Si te gusta opción. la astrología, es el primer encuentro.
Yo motivo mucho ¿Qué me dice una carta astral? a que conozcan su carta, que la vean, porque una cosa es ver la carta tipo, ok, el sol, el ascendente, la luna. Yo enseño a las personas que estudian conmigo a que vean la carta, incluso que la vean en su disposición, porque es como ese círculo que está ahí, es un círculo de 12 casas, y a veces vemos que hay muchos planetas de este lado, o que están acumulados abajo, o que están acá. O sea, no solamente verla por los planetas, sino mírala muy bien. Esa es la base, no te decreta, es un potencial. Hay muchas maneras de estudiar una carta, o sea, hay muchas capas. Porque primero tú dices, ok, mi sol está en Aries, por ejemplo, y mi ascendente, por decir, está en Géminis. Pero después vas a ir entendiendo mucho más y dices, Marte es el regente del sol en Aries. ¿Dónde está Marte? ¿Y qué dice del sol? Es un proceso súper interesante, pero con empezar a verla y empezar a tomar los 3 puntos básicos que son sol, ascendente y luna, ahí vamos empezando. Después, poco a poco, vas pasando de decir, ok, ya sé cómo soy, porque esto significa esto significa lo otro. Quiero saber cómo puedo dejar de vibrar bajo con esas energías. Por ejemplo, sol en Aries, iniciadora, pero muy impulsiva. ¿Cómo puedo pasar de ser muy impulsiva a un poquito menos, a ser más iniciadora? ¿Cómo transformo la energía baja de Aries en algo positivo? O sea, va dándose por capas, pero también va dándose por el interés de la persona en evolucionar. Es lo mismo que estábamos hablando hace unos minutos, de no quedarte allí, de hacerte preguntas para ir más allá en vez de decir que algo te está decretando. Qué interesante es. Ahora, les decía yo antes, recorre el mundo, tiene contacto, pero súper cercano con tu público, que creo que eso también es lo que el público de todo el mundo te agradece, que te tomás el trabajo de contestar. ¿Sobre qué te consultan más? Salud, trabajo, amor. Me consultan sobre todo. Pero ayer me hicieron esa pregunta en otra entrevista. Lo más curioso es que desde consultas en redes, hasta personas que me pueden preguntar algo en la calle, hasta consultas que veo en persona o por Skype, siempre vienen con una pregunta y la pregunta por detrás es una sola. Siempre. Salud, dinero, amor, propósito, carrera, universidad, lo que sea, la pregunta es una sola. ¿Cómo puedo conectar más y sentirme yo? Realmente yo. Y quiero ser visto o visto impulso, siempre. Como los niños chiquitos que nos preguntan cosas, lo que están buscando es te estoy viendo y yo creo en ti por encima de todas las cosas. No importa la edad, todo el mundo está buscando eso. Entonces, cuando empiezo a hablar con las personas... Ser mirado. No ser mirado como de ego, sino... No. Hay un otro registrado. No, es como eso de estoy bien. O sea, mírame, mírame como un espejo que me debe. Tú siempre sabes, ¿me entiendes? O sea, es como que tú me preguntaras, Mía, los Aries somos impulsivos y tú lo sabes porque tú lo viviste, pero yo, según tú, como la especialista en eso, te digo, sí, Viviana, son impulsivos. Y tú dices, ¿sí me entiendes? Querías una afirmación o como una reafirmación. De lo que yo ya sé. Pero tú siempre sabías, pero todos necesitamos, en diferentes maneras, alguien que nos devuelva una imagen para confiar en nosotros. ¿Y hombres y mujeres te consultan por igual? Por igual. ¿O más mujeres? Yo imagino que quizás te consultan más mujeres, te sorprenderías, pero es por igual. Mirá vos. Es muy por igual. Y es interesante porque muchas personas pensarían que los hombres preguntarían por trabajo, o preguntarían por dinero, o preguntarían por inversiones. Son mucho más sensibles de lo que se podría pensar. Lo que pasa es que yo no ando mostrando esas cosas porque cada quien tiene su privacidad, pero hacen muchas preguntas muy interesantes. Así como sus críticas y comentarios también son muy interesantes. El 14 de junio quiero contarles, sí, yo sé que falta, pero hay que reservar con tiempo la fecha. Vas a estar aquí en Buenos Aires. Hay entradas agotadas, por eso digo que, piensa en la fecha con tiempo. ¿Una sola vez vas a hacer un solo encuentro? Sí. Por ahora, el 14 de junio. A partir de las 3 de la tarde en el Hilton en Puerto Madero. Vine ahorita a esta oportunidad porque quería ver el lugar. Entonces no me gusta llegar a un evento y, es aquí. Claro, no. No, y también quería como aprovechar para hablar de qué es, porque mucha gente... Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué va a encontrar la gente cuando tiene como esta idea, la última vez que vine fue hace ahí? 2 años, vine a hablar de otro libro que tengo que se llama Relaciones, y el libro, más que de astrología, era de cómo superar el corazón roto, pero no solamente en el amor romántico, sino el corazón roto con mamá, con papá, con mucha experiencia. Quiero seguir mostrando el libro mientras vos hablas. Quiero que entiendan ADN cósmico. El salto que hubo de relaciones a ADN cósmico, porque en verdad es una continuación. Bien. Aquí estoy hablando de cómo curar ese corazón roto, pero cuando uno llega a encontrarse con uno, a través del propósito, del tema del propósito. La charla, la experiencia, quiero que sea una experiencia, es para entender esto, el propósito, pero no solamente el propósito de Viviana o el mío, sino
estamos en un momento en que la astrología está pasando de lo personal a lo colectivo. Podemos crear otro nivel de conciencia para los muchos cambios que están pasando. Muchos cambios que el 2020 solamente es como un, hola, aquí estamos. ¿Cómo es el 2020? Esa es otra pregunta, Sí, ¿no? Porque es un número que yo lo siento con mucha fuerza. El 2020, desde mucho antes que viniera, era un año que teníamos como, estábamos viendo, no solamente porque es como, una nueva década. 2020 porque es como muy simbólico, ¿no? Sí, 2020. sí. Y la visión 2020. Lo teníamos a la vista hace mucho tiempo porque al inicio de este año, el 12 de enero, se dio una alineación planetaria que se da cada 36 años. Esa alineación no es algo que uno siente un día, que fue el domingo 12 de enero, sino que marca es como una marca. Como cuando tú dices, me gradué en tal año, y esa marca, no importa los años que pasen, tú te acuerdas que te graduaste este año. O sea, fue como un momento, un hito, es un momento, o sea, en el tiempo. Esa unión, que fue la unión entre Saturno y Plutón, en Capricornio, se trata de caída de viejas estructuras. De los últimos 36 años, nos lleva a mirar al 82 y decir cómo estábamos económicamente, políticamente, socioculturalmente en ese momento y qué está pasando ahora. Tú puedes mirar las noticias, tú que trabajas en esto, y vas a ver muchísimas manifestaciones de la Unión Saturno-Plutón que tienen que ver con no queremos ciertas construcciones sociales. Por ejemplo, hace una semana y media creo que fueron los Oscars, fue... Domingo pasado. El programa fue la vez que tuvieron menos rating en la historia. Cierto. Porque ya es algo como que ya no queremos ese tipo de premiación. Hay muchas cosas que ya el público y la audiencia y la población dicen, no queremos más de esto. Sí. Esto en la astrología te lo puedo mencionar con, ya no sirve que te digan que eres Aries, o tú decir soy Aries nada más, es qué significa eso en el colectivo, cómo ayuda eso al todo. Ya una persona de cualquier país no puede mirar solamente sus noticias. Lo que está pasando en otro país nos influye. Totalmente. Tenemos que dejar de pensar solamente en lo personal y en lo que yo estoy viendo en mi 3D. No me importa mucho más solo allá. lo que me pasa a mí, si cuando miro al costado... 100%. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí, ¿no? Eso como que hablando a grande rasgo, pero más como que más al detalle, esa unión Saturno-Plutón, no solamente es que ese fue en enero, ese cambio, indica que estamos viendo como un montón de estructuras, presidentes, estilos de política, están llegando como un momento de quiebre. Hay algo que tiene una referencia al 82, pero también estamos viendo a muchos cambios por venir. Lo que pasó en Capricornio, o mejor dicho, todo el 2020 es un año de energía Capricornio, en el sentido que fue eso en enero, ahorita en marzo, abril se vuelve a encender, en junio se vuelve a encender, y es eso, cuando se vuelve a prender la energía Capricornio, vienen esos momentos de ¡tararán! Viene cambio. Y que se enciende la energía Capricornio. Para Capricornio en sí, ¿qué significa? ¿Algo bueno, algo malo? ¿Cambio simplemente? Primero quiero como que rescatar algo que acabo de decir, de dejar de enfocarnos en ¿y yo? ¿Y qué va a pasar para mí? Y entender que la energía Capricornio, que es de estructuras, sí, lo estamos viviendo todos, la caída de estructuras. Pero una persona de Sol ascendente Capricornio tiene desde el 2008 viviendo todo esto, con el tránsito de Plutón en Capricornio, de Saturno en Capricornio, del Nodo Sur en Capricornio, de los eclipses en Capricornio. La razón por la cual no quiero como entrar en detalle en una entrevista como esta es porque es tan específico. Claro. Y no, o sea, siento que hay muchas personas que van a decir, no entiendo lo que ella dice. Creo que mi trabajo es que todo el mundo pueda entender y podría explicarlo, pero tendríamos que hablar unas cuantas horas. No, que vayan el 14 de junio Entonces, a esta experiencia, que no quiero que me falte preguntarte esto, porque justo después saltamos a otro tema, pero digo, yo voy el 14 de junio. Ajá, no, pero primero quiero responder lo de Capricornio. A ver, dale, pero no me quiero olvidar de para eso. personas Capricornio, así Sí. como que no se queden y que, personas Capricornio que tienen mucho tiempo viviendo estos cambios, todo esto se trata de cómo se está rompiendo para ellos un autoconcepto. Porque la energía Capricornio, que ellos obviamente la tienen más fuerte que quizá tú o que quizá yo no tengo muchas cosas en Capricornio, ha sido mucho de guardar esta imagen del deber ser, Bien. de siempre juiciosos o de hacer las cosas de cierta manera. Que cuando hay mucho énfasis en un signo, que es algo que también va a vivir Acuario, porque este año tiene mucho de Capricornio y de Acuario, el autoconcepto empieza a quebrarse. No considero que el 2020 es el momento donde Capricornio se le rompe el autoconcepto. Fue más el 2019 con los primeros eclipses en Capricornio. Más bien el 2020 es un momento donde Capricornio dice, me estoy conociendo de una manera completamente diferente. Capricornio es un signo muy interesante, Viana, porque la gente lo conoce como el signo del trabajo, la profesión y lo que tengo que construir. Capricornio es uno de los signos más espirituales que hay, porque parte del punto de la responsabilidad. Espiritualidad no es solamente asistir a ciertos eventos o tener ciertos rituales o hacer yoga, no. El basamento de la
espiritualidad es poder ser responsable por lo que uno hace. El decir, Dios. claro, porque una cosa es que yo te diga, Viviana, te rompí la pared de tu casa. Y diga, yo medito, yo hago yoga, perdóname. Es como, Viviana, ¿qué tengo que hacer para reparar esto? Exacto. Y no dejarlo para después, ¿sí o no? Totalmente. Eso es mucho, simplifica lo que está pasando entre nosotras mucho más que porque yo rezo y porque yo hago esto. Aquí no caigamos en spiritual bypass, el bypass espiritual, que es como yo hago esto y como yo hago lo otro, yo sí soy y tú no. No utilicemos la espiritualidad como un cartel para otra vez poner 20 puntos, no, bajo cero. Clarísimo. No podemos hacer eso. Entonces, eso también es mucho del 2020. Bien. Me parece que pasa con todo. No podemos seguir cayendo en que si tú haces esto, te vistes de esta manera, tú eres más de esto que otro que no. Es como, no. Mira lo que hay adentro y míralo con las acciones. Es como el amor, aprovechando el 14 de febrero. Por supuesto. Tú no atraes con lo que haces, tú atraes con lo que vibras. Eso está acá, adentro. Ay, Dios mío, los collares. Los collares que suenan. Eso está adentro. Eso está clarísimo. No, que no me quiero despedir de Mía, agradeciéndote de nuevo que estés aquí. Un placer. 14 de junio, digo, llego a la experiencia, a vivir una experiencia, por supuesto, permeable, abierta a todos los conceptos que pueda adquirir ese día. ¿Con qué me voy a ir? Yo espero que se vayan todos con una sensación de conexión enorme. Bien. Espero que se vayan con ganas de preguntarse no por su signo, sino por esto del propósito, entender sus nodos y entender cómo estamos pasando todos de 3D a 5D y cómo podemos colaborarnos con los cambios que están pasando no solamente en un determinado país, sino en el mundo. Sí, ese es como que mi mayor enfoque y sería mi mayor regalo. Tu gran objetivo. Mi gran objetivo. Poder cumplirlo. Sí. Mía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a la Nación por invitarme. Y a toda la audiencia que debe estar más que agradecida y seguramente con preguntas que no paran de llegarte a tus redes. Que sigan llegando. Es imposible. Gracias, Mía. Nos vamos a ir a la pausa, no se muevan de allí. Al regreso, Carla Ricciotti, que se trasladó para ofrecernos otra propuesta en este 14 de febrero, Día de los Enamorados. Pausa y ya volvemos.